Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todos los dramas, intrigas y romances del mundo del espectáculo. ¡Qué emoción tenerlos aquí otra vez! Espero que estén disfrutando de un día espectacular, llenos de energía para aguantar este chismecito que se nos viene encima. Y es que hoy, amigos míos, vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, las revistas y hasta las conversaciones en la peluquería: la supuesta reacción de Demet Özdemir al posible matrimonio de Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Parece que nuestra querida Demet no ha podido escapar del torbellino mediático que se ha desatado alrededor de su excompañero y, para muchos, amor platónico, Can Yaman. Y aunque ella intente mantener la compostura y la discreción, las redes sociales y la prensa del corazón son implacables. Prepárense porque esto se va a poner más caliente que un café turco en pleno verano. Vamos a sumergirnos en este mar de especulaciones, analizaremos cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales, y trataremos de descifrar qué hay detrás de esa sonrisa enigmática que Demet ha estado luciendo últimamente. ¿Será indiferencia? ¿Será resignación? ¿O acaso, en lo más profundo de su corazón, todavía guarda una pizca de esperanza? Agárrense fuerte que vamos a desentrañar este drama turco. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de los rumores y las indirectas, quiero recordarles algo importantísimo: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Quiero que sean parte de esta gran familia de amantes del chisme, las series turcas y las teorías conspirativas del corazón. Así que ya saben, a darle clic al botón rojo y a prepararse para el drama. ¡Vamos allá! Como les adelantaba, hoy el foco está puesto en Demet Özdemir, esa actriz turca que nos robó el aliento con su belleza y talento en la exitosísima serie Erkenci Kuş, pájaro madrugador. ¿Quién no se enamoró de Sanem, ese personaje entrañable que Demet interpretó a la perfección? Y por supuesto, no podemos olvidar a su CEO protagonista, el mismísimo Can Yaman. ¡Ah, Can Yaman! Con su melena indomable, su mirada penetrante y esa sonrisa que derrite hasta el hielo del Ártico. La química entre ellos en la pantalla era incandescente. Era palpable, era real, era perfecta. Y como era de esperarse, los fans de la serie, con la ilusión a flor de piel, empezaron a fantasear con la idea de que ese romance traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. Canem, lo llamaban, una mezcla de sus nombres que se convirtió en un grito de guerra para los seguidores de la pareja. Pero como suele suceder en estos casos, la vida real no siempre sigue los guiones de las telenovelas. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, Can y Demet tomaron caminos separados. Él, con su espíritu aventurero, decidió probar suerte en Italia, donde rápidamente se convirtió en un ícono, en un símbolo sexual, en un me estoy desviando del tema. En resumen, Can Yaman conquistó Italia y se convirtió en una estrella internacional. Demet, por su parte, decidió quedarse en Turquía, donde continuó cosechando éxitos y demostrando su versatilidad como actriz. Protagonizó varias series y películas, consolidándose como una de las figuras más importantes y queridas de la televisión turca. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde la historia se pone realmente jugosa. En los últimos meses, los rumores sobre la vida amorosa de Can Yaman han sido una constante. Se le ha vinculado con varias mujeres, modelos, actrices, influencers, una lista interminable. Pero recientemente la prensa italiana y turca han estado especulando con un posible compromiso y matrimonio con una misteriosa belleza italiana. Una mujer que, según los rumores, ha logrado robarle el corazón al mismísimo Can Yaman. Sí, lo sé, esto suena a culebrón venezolano de los años 90, pero les aseguro que es la vida real, amigos. Y como en toda buena telenovela, no puede faltar el personaje de la ex. La mujer que, aunque ya no esté en la vida del protagonista, sigue siendo una figura clave en la historia. Y en este caso esa ex es nada más y nada menos que nuestra querida Demet Özdemir. Después de un tiempo alejada del foco mediático en lo que respecta a su relación con Can, parece que la noticia de su posible matrimonio la ha sacudido un poco. Y digo un poco porque, seamos honestos, Demet es una mujer fuerte, independiente y decidida. Una mujer que ha demostrado que puede valerse por sí misma y que no necesita a ningún hombre para ser feliz. Pero, ¿cómo ha reaccionado realmente Demet ante esta noticia? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho? Bueno, aquí es donde nos convertimos en detectives y empezamos a analizar cada detalle.
Revisaremos entrevistas recientes, publicaciones en redes sociales, declaraciones a la prensa y, por supuesto, las interpretaciones que han hecho los medios de comunicación. En una reciente entrevista, cuando le preguntaron directamente sobre los rumores de matrimonio de Can Yaman, Demet respondió con una sonrisa enigmática y dijo algo así como: «Le deseo lo mejor a Can en su vida personal y profesional. Creo que ambos hemos crecido mucho desde Erken Cikus, y estoy feliz de ver que está encontrando su camino». Ajá. Aquí tenemos la primera pista. Analicemos esta declaración al detalle. Por un lado, es una respuesta diplomática y elegante. Demet evita hablar directamente sobre el tema y se limita a desearle lo mejor a Can. Una respuesta que podría encajar en cualquier entrevista de alfombra roja. Pero por otro lado, ¿no sienten que hay un ligero tono de sarcasmo en sus palabras? ¿O tal vez es solo mi imaginación? ¿Será que Demet, con su sonrisa de Mona Lisa, está ocultando un mar de emociones? Algunos medios han interpretado esta respuesta como una forma sutil de decir: sé algo que ustedes no saben. Una especie de advertencia velada que sugiere que Demet conoce la verdadera historia detrás de este supuesto matrimonio. Otros, por su parte, creen que Demet simplemente está siendo madura y profesional, evitando alimentar los rumores y respetando la privacidad de Can. Una actitud que, sin duda, la enaltece como persona y como figura pública. Pero la cosa no termina aquí. No, señores. En sus redes sociales, Demet ha estado publicando mensajes que algunos fans han interpretado como indirectas dirigidas a Can. Mensajes crípticos, frases inspiradoras, fotos sugerentes, un verdadero rompecabezas para los seguidores de la actriz. Por ejemplo, hace unos días publicó una foto suya con una frase que decía: «La felicidad no se encuentra, se crea». ¡Boom! La bomba estalló en las redes sociales. ¿Será que Demet está enviando un mensaje subliminal a Can? ¿Será que está tratando de demostrarle que ella es feliz por sí misma y que no necesita a nadie más para sentirse completa? Otro ejemplo es una publicación en la que aparece luciendo radiante, con un maquillaje impecable y un vestido espectacular, y escribió: «A veces, lo mejor es dejar ir lo que no te hace bien». ¡Uf, qué fuerte! ¿Será que Demet está dejando ir el pasado y enfocándose en el futuro? O tal vez está enviando un mensaje a Can, diciéndole que lo ha superado y que ya no hay vuelta atrás. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. Teorías conspirativas del corazón. Es posible que Demet simplemente esté compartiendo mensajes motivacionales y que no tengan nada que ver con Can Yaman. Pero seamos honestos, es difícil no leer entre líneas cuando se trata de este tipo de temas. Además, no podemos olvidar que Demet y Can siguen siendo figuras públicas muy queridas, y cualquier cosa que digan o hagan es analizada al detalle por sus fans y por los medios de comunicación. Es inevitable que sus vidas personales se conviertan en objeto de especulación, especialmente cuando hay una historia pasada tan intensa como la que vivieron ellos dos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet está realmente afectada por los rumores de matrimonio de Can Yaman? ¿O creen que simplemente está siendo profesional y evitando alimentar el drama? ¿Creen que todavía hay una chispa entre ellos? ¿O que el amor se apagó para siempre? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Pero volviendo al tema principal, creo que es importante recordar que tanto Demet como Can son seres humanos que merecen respeto y privacidad. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado, ambos tienen derecho a ser felices y a construir sus vidas de la manera que consideren mejor. Y hablando de felicidad, Demet parece estar en un momento muy positivo de su vida. Además de su exitosa carrera actoral, también se le ha relacionado sentimentalmente con un famoso DJ turco, y parece que la relación va viento en popa. Así que tal vez la reacción de Demet ante los rumores de matrimonio de Can no sea de celos o resentimiento, sino simplemente de indiferencia. Quizás ella ya haya pasado página y esté enfocada en su propia felicidad. Por supuesto, nunca sabremos la verdad completa a menos que Demet o Can decidan hablar abiertamente sobre el tema. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos y especulando sobre sus vidas personales, siempre con respeto y consideración. En conclusión, la reacción de Demet Özdemir ante los rumores de matrimonio de Can Yaman ha sido un tema de debate y especulación entre sus fans y los medios de comunicación. Si bien no ha habido una declaración directa y contundente, sus palabras y acciones han sido interpretadas de diversas maneras.
Algunos creen que está afectada y que sus mensajes en redes sociales son indirectas dirigidas a Khan, mientras que otros piensan que simplemente está siendo profesional y que ha superado la relación. En definitiva, la verdad sigue siendo un misterio, y solo el tiempo dirá qué hay de cierto en todo esto. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis del drama entre Demet Özdemir y Can Yaman. No olviden dejar sus comentarios abajo con su opinión sobre el tema. Me encanta leer sus ideas y teorías. Y antes de despedirme quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este chisme, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, la vida es un drama, disfrútenlo. Chao, chao.